buenas tardes, comunidad virtual. Soy el ingeniero Fabián Peña Herrera, docente de la Universidad Estatal de Milagro, de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería. El curso que vamos a analizar en estos días son las técnicas de integración. Las técnicas de integración basadas a funciones polinómicas, funciones trigonométricas, funciones exponenciales, las cuales van a estar desde un punto de vista matemático. Vamos a hacerlas primero las indefinidas para luego pasar a algunas técnicas de integración definidas, ¿no es cierto? Para esto, primero lo que tenemos que tener muy claro es el proceso de integración indefinida. ¿Qué vendría a ser una situación antes de las técnicas de integración? ¿Ok? Lo que tendríamos que tener como un prerequisito para entender las técnicas de integración, ¿verdad? Haciendo un breve resumen, nosotros podemos decir que este símbolo es el que va a representar a la integración indefinida. Si ustedes se dan cuenta, es una S alargada, que lo que nos representa es que la integración normalmente es considerada como una sumatoria, ¿ok? Siempre va a tener una función y además de eso va a tener una parte que es el diferencial de esa función. Esto de aquí va a dar algún resultado, ¿ok? Las técnicas de integración son aquellas formas para que los estudiantes puedan resolver los integrales de una forma mucho más sencilla, ¿ok? Y puedan resolver los integrales que no tengan absolutamente nada que ver con integrales indefinidas. Los integrales indefinidas son aquellas integrales que se pueden resolver utilizando una fórmula, simplemente una fórmula. Las técnicas que vamos a aprender, entre las cuales está la integración por partes, la integración por sustitución trigonométrica, y la integración por fracciones parciales, otros autores también le llaman integración por fracciones racionales, pero bueno, eso va a depender del autor que en ese momento ustedes estén leyendo, ¿verdad? Lo importante de esto es entender que un integral puede ser resuelto de manera indefinida utilizando las fórmulas preestablecidas, o puede usted utilizar técnicas de integración que hagan que su integral, entre comillas, difícil, se vuelva un poco más sencillo de resolver. ¿Ok? Antes de entrar a estas técnicas de integración, nosotros haremos un pequeño resumen, se podría decir, acerca de algunos ejercicios de integral definida para que ustedes vayan entendiendo esto de las técnicas de integración. ¿Sí? Conceptualmente podemos decir nosotros que una integración es la operación inversa de la derivación. O sea, lo que obtenemos en la integración es una función primitiva. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que una integración es lo contrario o el proceso inverso a una derivación, ¿verdad? Entonces, como dice aquí este pequeño diagramita,
vamos a obtener una función primitiva. ¿Ok? Podemos hacer unos ejemplos sencillos, como por ejemplo tenemos integral de 3x a la cuarta más 5x al cubo de x. ¿Ok? Por propiedades de las integrales se pueden separar cada una con su respectivo diferencial. ¿Sí? Este diferencial es muy importante. ¿Por qué es importante el diferencial? Porque dependiendo de este diferencial es que nos vamos a dar cuenta con respecto a qué variable vamos a estar trabajando. En este caso, si tenemos un diferencial de x, estamos diciendo que la variable a integrar es la variable x y que todas las demás letras, símbolos, números que se encuentren dentro del integral son constantes. ¿Ok? Y se las debe tratar como tal. Entonces, asimismo, podemos decir que por propiedades de los integrales, las constantes pueden salir y utilizando una fórmula básica de integrales, que es el u a la n, en donde el integral de un exponente es igual a la función con el exponente más 1 sobre aquel exponente más 1, más la constante de integración. ¿Ok? Entonces, si nosotros analizamos el ejercicio que tenemos propuesto, que es muy básico, por cierto, nosotros podemos decir que el integral de x4, siguiendo este patrón, vendría a ser x5 sobre 5 más 5, y este patrón de aquí, si n vale 3, entonces nuestra respuesta vendría a ser x4 sobre 4 más la constante de integración. Siempre la constante de integración va a estar presente cuando estemos analizando integrales indefinidas. ¿Ok? De aquí ya simplemente por forma podemos decir que eso es 3/5 sobre 5 más 5x a la cuarta sobre 4 más 0. ¿Ok? Ese de ahí es un ejemplo muy básico de integrales en donde lo único que estamos aplicando son propiedades y donde aplicamos una fórmula básica también, que es el de la función elevada a un exponente. ¿Ok? Estos ejercicios pueden tomarse como un preámbulo para lo que realmente queremos hacer, que son ya la aplicación de técnicas a ejercicios mucho más difíciles de resolver. ¿Ok? También mientras borro, puedo mencionarles que muchos de los prerequisitos para esta clase, se podría decir, es que los estudiantes que tomen este curso deben tener conocimientos sólidos en álgebra, conocimientos sólidos en geometría, conocimientos en todas las geometrías, ¿no? Geometría básica, geometría plana, geometría analítica, geometría del espacio, ¿ok? Trigonometría, ¿sí? Conocimientos muy sólidos, porque llega un momento en que nosotros vamos a tener que o graficar o aplicar una identidad trigonométrica. Entonces son conocimientos previos que el estudiante ya debe conocerlos, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviese este tipo de integrales, ¿ok? Tengo un integral e a la x seno de x, ¿verdad? Este integral
así como está, no corresponde a ninguno de los casos de integración inmediata. ¿Por qué? Porque esta de aquí, esta parte del integral, es una parte exponencial y esto de aquí es una parte trigonométrica. ¿Ok? Eso hace que las fórmulas iniciales de integración inmediata queden fuera de este entorno, ¿no es cierto? Para este tipo de ejercicios es que yo tengo que tratar de utilizar las técnicas de integración. ¿Ok? Podemos tener también, por ejemplo, el integral de una función trigonométrica elevada al cubo. ¿Ok? ¿Cómo poder analizar o cómo poder resolver este tipo de ejercicio? ¿Ok? ¿Qué es lo que hacemos? Lo que tenemos que hacer es aislar un seno. Tenemos que aislar un seno. Porque ese seno es el que me va a servir para más adelante completar mi integral. Partiendo de la identidad trigonométrica, que el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x es igual a 1, podemos reemplazarlo haciendo un pequeño despeje de fórmula. ¿Ok? Entonces, si seno cuadrado de x es igual a 1 menos coseno cuadrado de x, esto de aquí puede ser reemplazado acá. ¿Ok? Esta de aquí es una identidad trigonométrica. ¿Sí? Entonces yo tengo, replanteando esto, tengo que 1 menos el coseno cuadrado de x por el seno de x, ¿verdad? Luego tendría que multiplicar 1 por seno de x, 1, pongámoslo ahí, por el seno de x, y como ya de una vez podemos ir aplicando la propiedad de los integrales, me quedaría coseno cuadrado de x por seno de x. ¿Ok? Este 1, como es un coeficiente, los autores ya no lo ponen, simplemente me quedaría seno de x, ¿verdad? Este integral es un integral inmediato. ¿Por qué es un integral inmediato? Porque ya tenemos una fórmula en donde dice que el seno de u es igual a menos coseno de u más c. Entonces, simplemente haciendo una comparación entre estos dos elementos, podremos deducir de que la respuesta que yo estoy esperando acá es menos coseno de u. Aquí podríamos ya poner el más c, ¿verdad? Como lo dice la fórmula. Pero normalmente se pone una sola constante de integración y esa constante de integración es puesta al final del ejercicio, ¿no? Aquí he puesto coseno de u, aquí es coseno de x, ¿verdad? Aquí tengo menos y acá otro integral más, el cual lo tenemos con un exponente, entonces vamos otra vez a aplicar la misma fórmula que ya la pusimos en el ejercicio anterior. ¿Ok? Asimismo, si hago una comparación entre estas dos situaciones, yo podría decir, para tenerlo un poco más claro, yo podría decir que, a ver, u
vendría a ser coseno de x. Yo diría, ¿no? Coseno de x. ¿Sí? N vendría a ser el 2 que lo tengo aquí arriba. ¿Ok? De aquí, de mi u, tendría yo que establecer mi diferencial y la derivada del coseno es menos seno. Menos seno de x, está bien. ¿Ok? Entonces, si nosotros analizamos el ejercicio que tenemos planteado con este análisis previo, podemos decir que sí tengo u, que sí tengo n, y en el diferencial lo que tengo es seno de x. ¿Qué me hace falta? Me hace falta el menos. Ese menos hace que mi expresión se desbalancee un poco. Esto es como un sub y baja, ¿no? El sub y baja necesita estar en equilibrio. Si yo a un lado de mi ejercicio le aumento un menos, es como que estoy desbalanceándolo. Entonces, para que esto vuelva a balancearse, debe también ser multiplicado por el signo menos. Entonces, aquí menos por menos queda más y no he alterado el integral. Entonces, aquí sería menos por menos da más. Y luego aplicaría la fórmula en el que dice que un más 1, n más 1. ¿Quién es u? Coseno de x. A la n más 1, ¿cuánto vale n? Vale 2. Como es más 1, 3. Y sobre 3, porque es exactamente el mismo número que debe estar en la parte superior y en la parte inferior. ¿Ok? Aquí sí, una vez que ya he terminado el ejercicio, podríamos nosotros agregar la constante de integración. Estos ejercicios, como les decía al inicio, son ejercicios que pueden ser resueltos sin utilizar ninguna de las técnicas de integración, que es el tema principal de este curso. ¿Ok? Estas integraciones son integraciones inmediatas. Les repito, una integración inmediata es aquella que se puede ser resuelta utilizando una fórmula. Un análisis básico de situaciones que tiene la fórmula y los prerequisitos que ya les había mencionado anteriormente. ¿Por qué son muy importantes? Porque si usted se da cuenta, aquí usted está aplicando trigonometría. Aquí usted está aplicando derivadas. ¿Ok? El campo de las derivadas están en el campo del cálculo diferencial. ¿Ok? Veamos otro ejercicio más que podemos nosotros analizar. Ok, otro ejercicio que podemos resolver utilizando este tipo de integraciones ¿ok? Este ejercicio de aquí, con radical, con función inversa trigonométrica, también se puede resolver sin tener que utilizar una técnica de integración. ¿Ok? Esta primera parte de este curso, lo que intento es mostrar los ejercicios básicos de los cuales están comprendidos los integrales, de manera que cuando ya veamos las técnicas también vamos a utilizar alguna de estas situaciones, ¿no? Aquí, por propiedades de los radicales, yo puedo separar
tanto el radical en el numerador como en el denominador, conservando, por supuesto, su diferencial. ¿Ok? Para acomodar un poco, si se podría decir, pondríamos arco seno de x por dx sobre la raíz de 1 menos x2. Este término de aquí es muy importante, ya que es el término que me va a servir para completar el integral. Recordemos que completar integral es la parte fundamental de la integración, ya que esto me ayuda a aplicar una fórmula directa. Si no tuviese el integral completo, tendría que ver la forma de cómo completarlo, si es que se pudiese, para poder aplicar la fórmula directa. Asimismo, por exponentes yo puedo replantear y decir que el arco seno de x podemos tenerlo elevado a la u media por el diferencial de x sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado. ¿Por qué es importante tenerlo de esa forma? Porque aplicaríamos una fórmula básica que ya la vimos en ejercicios anteriores, que es u a la n de u, en donde también ya lo teníamos planteado, de que un integral de un exponente es la función elevado al exponente más 1 sobre el exponente más 1 más la constante de integración. ¿Ok? En este caso, si hacemos una comparación entre el ejercicio propuesto y la fórmula, podemos establecer que la variable u está dada por el arco seno de x y que n es el valor del exponente, en este caso un medio. ¿Ok? Para que mi integral se esté completo y yo pueda aplicar mi fórmula de manera directa, luego de la función y del exponente debo tener mi diferencial de esa función. ¿Cuál sería el diferencial del arco seno de x? Bueno, sería dx sobre 1 menos x al cuadrado. ¿Ok? Este es mi diferencial. Si ustedes se dan cuenta, el diferencial de la función es exactamente igual al diferencial que tenemos nosotros planteado en el ejercicio. Por consiguiente, estamos dentro de esta fórmula. ¿Ok? Simplemente procederíamos a poner nuestra respuesta, que sería u, que en este caso es arco seno, ¿verdad?, de x, elevado a la n más 1, elevado a la n, 1 medio más 1, eso viene a dar 3 medios. Entonces yo tendría arco seno de x a la 3 medios sobre 3 medios más c. Ok, entonces nuestra respuesta sería u, que es lo que está aquí, que representa arco seno de x, ¿ok?, elevado a la n más 1, donde n vale 1 medio, más 1, tenemos 3 medios, sobre 3 medios más la constante de integración. Arreglando un poco esta fracción, tendríamos 2 tercios del arco seno de x a la 3 medios más c. Lo podríamos dejar ahí o podríamos volver hacia el radical. ¿Ok? Un radical de 3 medios significa que tenemos una raíz cuadrada elevada al cubo. Entonces voy a tener arco seno de x elevado al cubo más c. ¿Ok? Otros autores podrían decir 2 tercios
del arco seno de x raíz del arco seno de x más c, ¿verdad? Hay algunas formas de expresar nuestra respuesta. Puede ser de esta forma, simplemente con exponente, o de esta forma utilizando los radicales. Si ustedes se dan cuenta, los ejercicios básicos van subiendo un poco de intensidad debido a que la idea es revisar un poco las fórmulas que componen toda esta integral indefinida. ¿Ok? Entonces, como tips de integración podemos decir que lo que hace que tu integral tenga un éxito o un fracaso a la hora de resolverla y obtener una respuesta es establecer qué fórmula vas a utilizar, establecer la comparación entre esa fórmula y el ejercicio propuesto, ¿okay? Ver si realmente la fórmula responde hacia el ejercicio o el ejercicio responde dentro de una fórmula, ¿verdad? Y tener muy en cuenta que una de las situaciones muy importantes para resolver integrales es completar el integral, o sea, completar el diferencial. Muchos de los autores ustedes podrán encontrar en los libros como método de sustitución, ¿verdad? Normalmente yo no lo manejo porque me parece que lo podríamos hacer de una mejor manera simplemente completando el integral. ¿Ok? Vamos a realizar otro ejercicio más para poder ver algunas otras cositas por aquí, ¿no es cierto? ¿Ok? Por ejemplo, tenemos aquí un ejercicio trigonométrico que a breves rasgos podría decirse que es un ejercicio muy complicado de resolver. Si ustedes se dan cuenta, tiene algunas funciones, tiene sumandos, denominadores, exponentes, etcétera, ¿no? Entonces, la forma adecuada de resolver este tipo de ejercicios es conociendo algunas de las identidades trigonométricas que podríamos nosotros utilizar en este tipo de ejercicios. ¿Ok? Entonces, partiendo de la identidad básica, partiendo desde la identidad básica, identidad trigonométrica, ¿no? Identidad trigonométrica básica, en donde el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado es igual a 1, podemos establecer algunas comparaciones para este ejercicio. ¿Ok? Como tengo un secante cuadrado aquí abajo, y todos sabemos que 1 sobre coseno de x es igual a secante, entonces este 1 de aquí lo podríamos convertir en una secante dividiéndolo para coseno. Entonces esta identidad, si la dividimos a todo para coseno al cuadrado, entonces aquí voy a tener seno sobre coseno, tangente, como está al cuadrado, va tangente al cuadrado. Más aquí por simplificación me quedaría el 1 y 1 sobre coseno que previamente ya lo habíamos definido que es secante, entonces me queda que esto es
secante cuadrado de x. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Significa que el término del numerador es exactamente igual al término del denominador. Por simplificación, nosotros podemos decir que esto de aquí es 1. ¿Ok? Entonces, replanteando mi integral me va a quedar que es 1 sobre secante. ¿Ok? Pero, si nosotros analizamos esta identidad que hemos aplicado, si este lo paso a dividir y este lo paso a multiplicar, lo que me queda es que 1 sobre secante sobre x es igual a coseno de x. ¿Ok? Entonces, en vez de poner 1 sobre secante, lo que puedo poner es coseno de x. Entonces, solamente me quedaría integral de coseno x de x. ¿Ok? Y esta de aquí ya es una integral mucho más fácil de resolver. Eso de ahí simplemente es el seno de x más c. ¿Ok? Y con eso tenemos nosotros resuelto ese ejercicio. Bueno, esto es todo correspondiente a este tema. En la próxima clase o en el próximo tema estaremos abordando ya realmente lo que son las técnicas de integración, su primera técnica que es la integración por partes. Muchísimas gracias.